Hermanos, buenos días. Nuestra hermanita Luz Delia nos va a guiar en la lectura del devocional. Buenos días. Octubre 29. Extendiendo la bondad de Dios. Y ella informó a su suegra con quien había hablado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Noemi dijo a su nuera: será él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ruth 2, 19-20. Hoy puedes hacer visible al Dios invisible. Cuando Ruth partió hacia los campos para recoger, nunca podría haber sabido cuán maravillosa sería la provisión de Dios. Ella ya se había refugiado en Dios, pero a través de Boaz descubrió que el Señor era capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que ella podría haber pedido o pensado. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, Él reveló su propia bondad como alguien que hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Deuteronomio 10, 18. Él dio su ley a su pueblo no para hacerlos legalistas, sino para que mostraran su carácter y trajeran gloria a su nombre a través de su obediencia. Parte de esa ley creó un marco para atender a las personas en circunstancias difíciles. Cuando Boaz obedeció la instrucción de la ley al extender su invitación a Ruth a venir a comer, Ruth 2:14, lo hizo con gracia. Había recibido la bondad de Dios y se dio cuenta de que a su vez podía compartirlo con los demás. Pues literalmente sus manos y pies para obedecer los mandamientos de Dios, y Ruth descubrió aún más el corazón de Dios como resultado. Además, la gentileza de Boaz se combinó con la generosidad. No solo invitó a Ruth a festejar, sino que también le ofreció un asiento entre sus cosechadores. Él la animó a comer hasta saciarse. Él le permitió tomar de las mejores gavillas de grano, no solo de las sobras. A pesar de sus diferencias sociales y raciales, él no la alienó, sino ni la sostuvo a distancia. Todo lo contrario, Boaz fue más allá de lo que la ley de Dios había establecido. Eso no es más que un vistazo de la bienvenida que Dios nos brinda a través de Cristo cuando nos invita a su mesa celestial. Y esta es la oferta que todos nosotros como cristianos debemos encarnar. Si alguien, sea viudo, pobre, herido o amargado, entra a una reunión de la iglesia o en un hogar cristiano, debe haber sentido de aceptación fiel debido a la forma en que el pueblo de Dios encarna su cuidado del pacto. Al final del día, Ruth estaba abrumada con el favor que Boaz seguía extendiendo. Cuando regresó a casa con su abundante provisión, Noemí se regocijó por la generosidad, describiéndola con la palabra chesed, la continua bondad amorosa y provisión misericordiosa de Dios. El chesed de Boaz hizo que los corazones de Ruth y Noemí adoraran a Dios, al Dios que abunda en chesed. Éxodo 34, 6, 7. La bondad de Boaz se desbordó de la bondad misericordiosa, generosa y continua que había recibido de Dios. Como receptores del cuidado del Señor, cuando extendemos esa bondad a los demás, ellos también pueden llegar a conocerlo. El Dios invisible se hace visible para cada generación a través de la compasión de su pueblo. ¿A quién extenderás hoy la bondad misericordiosa, generosa e inesperada? Ruth 2, 14, 23. Amén. Amén, hermanos. Bueno, buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios es bueno y nos guía y nos enseña el camino que debemos andar. Todos ustedes conocen la historia de Ruth, pero hay que verla desde una perspectiva correcta. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la bondad de Dios para alguien que no tenía derecho a esa bondad. Ese libro de Ruth se identifica con nosotros. Nosotros no merecíamos la bondad de Dios, no merecíamos absolutamente nada, sino el juicio y la ira de Dios. Éramos hijos de ira, por naturaleza. Pero Dios se acercó a nosotros como se acercó Boaz a Ruth. Ese libro de Ruth es un libro de redención. Entonces vamos a leer el texto que nos corresponde el día de hoy. Y lo voy a leer desde el versículo 11.
Ruth capítulo 2, 11 al 18. Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu siervo, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como de una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Entonces, veamos el propósito del libro de Ruth. Primer punto, la soberanía de Dios actuando. ¿En qué? En la providencia para el cumplimiento del plan de salvación por medio del pacto eterno. Más adelante vamos a ver que Ruth entra a ser parte de la genealogía de Jesús. Ruth no merecía ser parte del pueblo de Dios. Incluso la misma palabra del Señor así lo dice, que ningún moabita podía ser parte de la congregación, es decir, del pueblo de Dios. Pero Dios extiende su misericordia y su gracia. Dios extiende su bondad para con una mujer que a través de la historia de Ruth vemos cuál era el corazón de Ruth y las decisiones que tomó Ruth. Dios no premia a Ruth por esas decisiones, porque Dios es el que pone el querer como el hacer, pero ella decidió seguir al Dios de Israel, independientemente de las consecuencias que eso traería. ¿Por qué? Porque ella se iba a enfrentar quizás al rechazo, se iba a enfrentar a una nación que no la quería, pero vemos cómo Dios usa a Booz para mostrar gracia, misericordia y sobre todo la bondad de Dios. Esa bondad de Dios que Noemí no vio siendo el pueblo de Israel. Porque en la luz del devocional vamos a ver cuál fue la actitud de Noemí siendo el parte del pueblo de Dios y a Ruth siendo una mujer que era una parte del pueblo de Dios que no conocía al Dios de Israel. Entonces el libro de Ruth termina la genealogía. Mire, el libro de Ruth termina de esta manera. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Raham, Raham engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Mire que aquí aparece Booz, y obviamente detrás de Booz está Ruth, porque Ruth era la esposa de Booz, y se convirtió en la abuela del rey David. Impactante, ¿no? Ver cómo esta mujer que no merecía hacer nada, se convirtió en parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La historia de una mujer que no tenía parte ni derecho alguno en la herencia espiritual de Israel, pero halló gracia delante de los ojos de Dios. La gracia de Dios es más grande que la ley de Dios, porque no es que Dios se esté contradiciendo, sino que la ley nos lleva a la gracia. La ley es el camino para encontrarnos con Cristo, porque la ley nos lleva a ver nuestro pecado, la ley nos lleva a mostrar que no teníamos derecho a absolutamente nada, porque no éramos capaces de cumplirla. Primer punto, Ruth no podía cumplir la ley, pero Dios tuvo misericordia y extendió su mano para levantar a Ruth en medio de la desolación en que se encontraban estas dos mujeres, porque se encontraban en extrema pobreza, se encontraban en una condición muy deplorable, y así nos encontramos nosotros,
cuando el Señor nos encontró como muertos en delitos y pecados. Es la historia de Ruth, es la historia de todos y cada uno de nosotros como creyentes gentiles. Y se puede aplicar perfectamente las palabras dirigidas por el apóstol Pablo cuando dice en Efesios 2, del 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos, y así estaba Ruth. Pero vos, que representa en ese momento la misericordia, la bondad de Dios, se acerca a Ruth y le habla a su corazón, la consuela. Y más adelante van a ver en esta semana que tenemos parte de los devocionales de Ruth, cómo Dios usa a vos para redimir no solamente a la amargada de Noemí, que se cambió el nombre por Mara, sino a Ruth, una mujer esforzada y valiente, que marcó una diferencia en su generación. Entonces, el libro de Ruth debe estudiarse desde Cristo. Pues aquí veremos cómo Ruth nos representa y cómo vos, quien redime a Ruth, es la figura de Cristo. Es una historia de amor, bondad, justicia y redención. Ahora veamos primera parte de la escena. Veamos a Noemí. Noemí quería volver a su casa, ¿recuerdan? Lo vimos hace varios devocionales atrás. Ella regresa a su casa, pero cuando lo hizo, no todo resultó en gozo. Quienes contemplaban el retorno de las dos mujeres lo comentaban, conmocionadas y evaluaban las apariencias de Noemí, porque Noemí regresó llena de amargura, llena de dolor. Noemí en medio de su dolor perdió de vista la bondad y la misericordia de Dios. Ella no veía que Dios estaba haciendo un propósito, estaba haciendo su plan perfecto a través de las decisiones incorrectas de ellos como familia. Porque si ustedes ven, el libro de Ruth comienza con una familia. Era el papá del esposo de Noemí, que llamaba Elimelech, sus dos hijos, Malión y Kelión, y Noemí. Hubo hambre en Belén. Toman una decisión fuera de la voluntad de Dios y descienden a Moab. Y están allí se mueren sus dos. Primero se muere el esposo, luego se mueren las dos hijos, y queda una viuda desvalida. Ella vio todas esas circunstancias sobre ella como un juicio de Dios, como Dios siendo malo. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, cuando hay cosas difíciles en nuestra vida, cuando no comprendemos la bondad de Dios, cuando no descansamos en la soberanía y en la providencia de Dios, en de que Dios es bueno. No perdamos de vista la bondad de Dios en medio de los momentos de aflicción y momentos difíciles de nuestra vida. Noemí basaba en este momento de su vida su conocimiento acerca de Dios, no como debía ser, pues ella veía su vida y todas sus circunstancias a la luz de sus necesidades, mas no a la luz de la realidad de quién era Dios, el Todopoderoso, el único Dios verdadero. Y muchas veces nos pasa eso, amada familia. Es importante que en este devocional del día de hoy veamos y no perdamos de vista la bondad de Dios, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dos veces ella se queja que el Todopoderoso, es decir, el Shaddai, había extendido su mano contra ella. El todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso, que eso significa el Shaddai, es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es el Todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes para que el Dios Todopoderoso no los pueda manejar. Ella perdió de vista esto. ¿Qué estás perdiendo de vista tú en un momento de prueba, en un momento de situaciones como esta, noches oscuras del alma, situaciones adversas que parecen que están en tu contra, pero no se te olvide que todo obra para bien a los que amamos al Señor? Ruth veía otras cosas diferentes. Ruth veía al Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el que había escuchado de boca a su esposo por 10 años. Y eso fue lo que motivó a Ruth a tomar una decisión, esa decisión valiente que encontramos en Ruth 1:16, cuando ella dice,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí insistía que regresara a sus dioses, que regresara a su familia, y ella dijo no. Ella tenía sus ojos puestos en el Dios de Israel. Su corazón había sido cautivado, así como Dios nos cautivó con su gracia y su misericordia, cuando nos dio lo que no merecíamos. Gracias. Para Ruth, Dios no era su enemigo. Para Dios, Ruth era toda su provisión. Y eso es lo que vimos ahorita cuando Booz le dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hemos venido a refugiarnos al amparo del Altísimo. Dios nos ha traído con su gracia. Dios nos ha guiado a través de diferentes circunstancias de nuestro pasado para encontrarnos con Él. Y eso pasó con Ruth. Dios a través de circunstancias difíciles fue guiando a Ruth hasta llegar a Belén, hasta encontrarse en un campo, trabajando, encontrarse con vos, el pariente redentor, el que se iba a convertir en su esposo. Ella nunca pensó eso, ¿cierto que no? Nosotros nunca pensamos que las decisiones que tomamos en el pasado, los desaciertos, los pecados que cometimos, los pecados que cometieron contra nosotros, nos pudieran llevar a encontrarnos con nuestro Redentor, a encontrarnos con nuestro Señor. Ruth y Noemí estaban allí en plena primavera, a fines de marzo, porque en esa época llegaron ellos. Estaba empezando la siega, la lluvia, empezaba la provisión. Y se acuerda que cuando Noemí sale de Belén, había hambre. Y eso fue lo que los motivó a ellos a abandonar Belén, a buscar comida en Moab. Pero ahorita había provisión. Y es importante recordar que el Dios de la misericordia es fiel tiempo. Él cuida de nosotros. Él es nuestro Señor. En Ruth 2, 11 al 12 respondió Booz y dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor Jesucristo? Todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué hizo Ruth? Ruth abandonó todo lo que ella era, todo lo que ella tenía, su seguridad, su familia, absolutamente todo, por ir a Belén. Qué impactante historia, ¿no? Qué impactante decisión. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, amados hermanos. Tenemos que abandonar el mundo y refugiarnos bajo las alas del Omnipotente, refugiarnos bajo el poder y la misericordia de Dios, que allí lo tendremos todo. Buscad primero el reino de su justicia y las demás cosas serán añadidas. Detrás de cada hombre o mujer que ha sido escogido por Dios para salvación, ha sido un camino lleno de mucho dolor, oscuridad, generado por el pecado de nosotros y por el pecado de otros, el mundo caído, que está en manos del maligno temporalmente. Pero ahora sabemos que detrás de cada momento, por más duro que haya sido, amado hermano, nuestro santo Dios estaba guiando cada uno de nuestros pasos hacia Él para refugiarnos bajo el amparo de la gracia. No se les olvide que Dios no te amó solamente cuando viniste a arrepentimiento y fe. Dios te amó antes de la fundación del mundo. Dios estaba contigo. Dios estaba mostrando bondad y misericordia aún cuando estaba sufriendo, pero no lo comprendían. Porque es que la perspectiva de Dios es totalmente diferente a nosotros. Él dice, mis pensamientos no son tus caminos, mis pensamientos, y tus caminos mis caminos. Son más altos. Por eso descansemos en la bondad de Dios, en todo momento, en cada circunstancia. En Efesios 1, 4 al 7 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire que nos escogió, esa palabra escogió significa se relacionó con nosotros, nos amó, porque luego dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ruth había sido llamada y escogida por Dios en su misericordia para mostrar su gracia y el plan de redención con aquellos que no eran pueblo de Dios. Todo detrás de la vida de ella y de cómo conocería estaba siendo orquestado por Dios, soberanía y providencia de Dios. De aquí en adelante la historia tiene protagonista a la valiente Ruth, que toma una decisión que cambiaría el curso de su vida y de la historia del hombre que entró en el plan de redención, que era vos. Ruth, guiada por su fe en el Dios de Israel, no es ningún israelita, y su amor para con su suegra sale a buscar alimento, pues era el tiempo de la recolección de la cosecha. Mira lo que dice Ruth 2:2-3. Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Ves? Cómo Dios en su prudencia estaba guiando a Ruth a encontrarse con la bondad de Dios. Ella tomó una decisión. Hermanos, tomamos una decisión de confiar en el Señor. Dejemos de confiar en nosotros. Dejemos de mirar nuestro dolor, nuestra situación, como lo hizo Noemí, y tomemos la actitud de Ruth, una actitud perseverante, ocupándose de lo que tiene que ocuparse, de confiar en Dios, de confiar en su gracia, de confiar en la grande y misericordia de nuestro Santo Dios, que son nuevas cada mañana. Los ojos de Dios sobre Ruth. Y Booz dijo a su criado y al mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger junto a las otras segadoras de las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta la hora sin descansar, ni aún por un momento. Mire cómo Booz fijó los ojos en esta mujer. Y tenía que haber muchas personas, pero Booz se fijó en Ruth. Hermanos, en el mundo hay mucha gente, pero Dios fijó sus ojos en ti para manifestar su amor, para manifestar su gracia, para manifestar su bondad. Y no lo merecían, porque no éramos mejores que ninguno de ellos, quizás peores. Pero Dios es bueno. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mirad bien el campo que sigue, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Mire cómo la trata a vos. Oye, hija mía. Y era una moabita. No merecía ser parte del pacto, del pueblo del pacto. Y mira la actitud de vos. Oye, hija mía. Y eso está diciendo el Señor: oye, hija mía, yo estoy contigo. No temas. Oye, hijo mío, no temas, yo estoy contigo. Yo bendeciré el fruto de tus manos. Habrá alimento en tu mesa. Yo cuidaré de tu familia. Eso es lo que está haciendo vos en ese momento, cuidando de Ruth y obviamente Noemí, que estaba con Ruth. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una respuesta llena de gracia y misericordia. Es una respuesta que debe alegrar tu corazón. Hemos venido a refugiarnos bajo las alas del Omnipotente. Ruth se siente inferior, indigna,
tanto por pobre como por extranjera, moabita, de una raza proscrita, alejada de la ciudadanía de Israel, ajena a los pactos de la promesa. Por eso ella agacha la cabeza, dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Nunca te has preguntado por qué Dios te hizo digno o te hizo digna? Que no merecíamos nada. Eso es lo que pasó con el publicano cuando agachó su rostro y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. Nunca te sientas merecedor de la gracia de Dios, porque entonces serías como el público, como el fariseo. No somos merecedores de la gracia de Dios. Dios debe sorprenderte y nos sorprende todos los días el hecho de despertar un nuevo día, el hecho de la manera con que nos trata, porque nosotros no lo tratamos como Él nos trata. Si nosotros evaluamos nuestra vida, el común denominador de nuestra vida es desobedecerle, es mamarle, ni ocupar el primer lugar como debe ocupar el primer lugar Él. Generalmente ocupa nuestro primer lugar, nuestro ego, nuestras necesidades, no es Él. La recompensa de una decisión. Y respondiendo vos le dijo, he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Vos sabías todo lo que había hecho Ruth, no solamente las bondades que tuvo para con Noemí, también sabía que veía una tierra idólatra, también sabía que adoraba a dioses ajenos, pero allá Dios envió, a través de una decisión equivocada, Noemí y su familia para que se casara con uno de los hijos de Elimelech, quien era el pueblo de Dios. Y ella escuchó por boca de su esposo quién era el Dios de Israel, el verdadero Dios. Y ella tomó una decisión. Fue tocada por la gracia de Dios. Y vemos que la otra esposa, después de sus hijos, abandonó. Ella siguió hasta cierta parte del camino siguiendo a Noemí, hasta que escuchó la voz de Noemí y regresó a de sus padres, a sus dioses y a su pueblo. Pero Ruth no lo hizo. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Ruth fue escogida por la bondad de Dios para manifestar su gracia, para manifestar su misericordia. Cuando vos le dice a Noemí, a Ruth, perdón, que bajo tus alas has venido a refugiarte, era ilustración de las alas de la gran belleza de un águila. Habla de la protección, del cuidado, la seguridad y de una palabra que descansando, dice descanso, paz, shalom. Hermanos, lo dice Romanos 5, 1 al 12, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz de que hemos sido aceptados por Dios, declarados inocentes, ya no somos culpables, ya no hay vergüenza en nuestra vida, ya no hay una carga sobre nuestros hombros de culpa. Esa carga de culpa y de pecado fue cargada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios. Esa paz nos lleva a otra paz que es la paz con Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que le está diciendo vos a Noé, a Ruth, descansa, en paz. Has venido bajo el amparo del Omnipotente. No te faltará nada. Él cuidará de ti. Eres pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero es que en Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descansemos en la paz de Dios, descansemos en su misericordia, descansemos en su gracia, descansemos en su favor. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. En Dios no hay maldad, en Dios no hay tiniebla. La Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Pero el enemigo va a tratar en medio de tu angustia, en medio de tus situaciones difíciles, de que pierdas de vista la bondad de Dios. Este término
cuyas alas vas a venir a refugiar, se relaciona de una forma consistente en la protección del Dios del pacto. Y mire lo que dice el Salmo 91:1-4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tú y yo hemos venido por la gracia del Señor, atraídos por su misericordia al abrigo del Altísimo. ¿Te imaginas los brazos de Dios abrazándote, cuidándote, permitiéndote morar bajo su presencia? Porque Él lo permite por gracia. Porque tú y yo no merecíamos morar bajo la sombra del Omnipotente, ni siquiera habitar, estar de paso, no. Vivimos en la presencia de Dios todos los días, porque Él mora en nosotros. Él ha hecho morada en ti y en mí. Y Él te guiará, te guardará, te protegerá y te animará en todo momento de tu vida. Dios no es ajeno a ninguna situación que estés viviendo. Él está con nosotros, así lo ha prometido. Descansemos en esas promesas, amados hermanos. Descansemos en las promesas del Señor y en la seguridad de su fidelidad y de su bondad.